Buenos días, clase de ajedrez, el colegio, mi amigo Jesús. Axel Bachmann es el jugador de ajedrez de Paraguay y él tiene una carrera internacional y vive en Ciudad del Este. En Wikipedia dice sobre él que es un ajedrecista con el título de Gran Maestro. Tuve la oportunidad de hablar con Axel Bachmann y hacer una entrevista con él por Zoom exclusivo para nosotros. Y la idea fue que nosotros, como que el colegio, podemos hablar con el mejor de Paraguay, conocerle, aprender de sus experiencias, tener inspiración y escuchar sus consejos para nosotros como jugadores y alumnos de ajedrez. Y realmente es un gran privilegio que Axel Bachmann se tomó tiempo para nosotros y él habló con mucho amor y sabiduría sobre el ajedrez y de que tenemos que aprender mucho y también para nuestras vidas. El resultado es una entrevista de 45 minutos que podemos mirar ahora parte por parte. Entonces, observen bien y disfruten con Axel Bachmann, el gran maestro. Buen día, Axel Bachmann. ¿Qué tal? Buen día, Alex, ¿cómo estás? Un gusto poder charlar un poco contigo. Sí, es un gusto para nosotros. Muchísimas gracias por tu tiempo, por esta No, no, no. entrevista. Como colegio, mi amigo Jesús, tenemos mucha alegría eh, que podemos hablar contigo. Gracias, muchas Ujú. No, gracias. gracias a usted y muy contento de saber que hay un colegio que tiene al ajedrez como una herramienta de ayuda y de crecimiento para los chicos, ¿no? Sí, sí, y es realmente algo muy, muy, muy interesante. Y bueno, ahora es un gran privilegio que podemos aprender del mejor. Entonces, bueno, tengo varias preguntas y para empezar, tú eres un gran maestro en ajedrez, ¿verdad? Ujú. Y ahora la pregunta es, ¿qué significa gran maestro en el mundo de ajedrez? Ya, bueno, hay como todos los deportes o todas las disciplinas, hay un organismo general, así como en el fútbol está la FIFA, Ujú. en el ajedrez está la FIDE, que es la Federación Internacional de Ajedrez. Entonces, la FIDE crea tres títulos en rango, que es maestro FIDE, maestro internacional y gran maestro como el máximo título dentro del ajedrez. Se calcula que hay más o menos entre 2.000 a 2.500 grandes maestros alrededor del mundo. Eso Ah, últimamente viene creciendo porque evidentemente el ajedrez se viene practicando más y más. Pero es como un título que le da cierto estatus y se aplica, pero generalmente cuando uno es gran maestro tiene al ajedrez como una de las actividades principales en su vida, ¿verdad? Hay mucha gente que se convirtió en gran maestro y después terminó dejando el ajedrez o se dedicó a su carrera, pero casi siempre está más o menos ligado al profesionalismo dentro del ajedrez. sí. Y cómo se logra ese título? Bueno, y ese título se logra a través de resultados en torneos internacionales. Uno Mm, tiene que alcanzar, bueno, primero tiene que alcanzar un ranking para ser maestro FIDE, luego un poco más alto para ser maestro internacional y luego, bueno, actuaciones quizás más elevadas para convertirse en gran maestro, ¿verdad? Hay ciertas exigencias en puntuaciones, en resultados, y se supone que a medida que uno va avanzando, los torneos se vuelven cada vez más exigentes. entiendo, entiendo. Y entonces, felicidades que Ah, muchas lograste gracias. realmente, Ujú. wow. Y bueno, lograste muchas más cosas. ¿Puedes contarnos algunos logros más importantes en tu
en tu vida de En ajedrez. mi carrera. Sí. Sí, bueno, hay muchos torneos. Yo creo que en los últimos 5 años fueron los más importantes en nivel, ¿verdad? Pero, o sea, yo logros importantes, considero tres torneos en particular. Uno, que fue el ganar el Campeonato Nacional de Paraguay, Ujú. que eso sucedió a los 13, 14 años, o sea, creo que con 14 años conseguí el nacional absoluto. A los 15 años conseguí ganar el campeonato panamericano, o sea, el campeonato americano sub-16, o sea, para menores de 16, que Ujú. para mí fue un quiebre muy importante, porque yo había competido ese era mi 10º intento, y mucha gente se preguntará, 10º intento con 16 años o con 15 años, sí, porque yo empecé a jugar el ajedrez con 4 y a ¿En competir serio? con 5. Ajá. Entonces, para mí era un quiebre muy importante porque en los 10 anteriores nunca había hecho ni siquiera podio, o sea, nunca había quedado entre los 3 primeros. Entonces, y lograr el título después en mi 10º intento fue como quebrar una barrera más allá, ¿verdad? Ajá. Ajá. Y luego un torneo que gané en Francia en 2014, que fue mi primer título a nivel europeo. Y después llegaron varios más en varios países, ¿verdad? Pero el primero fue muy especial para mí porque es como me pude demostrar y realmente sentir que podía seguir creciendo, ¿verdad? O sea, que podía llegar más lejos. Entonces, Porque uno cuando es como difícil a veces, es como que quiere, bueno, cree que las cosas no van a salir o ve más quizás el lado negativo o la parte más difícil en lugar de concentrarse en lo positivo. sí, 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 sí. Ajá. Entonces, en Francia fue como el principio de tu De mi carrera profesional profesional, realmente hablando, ¿verdad? O sea, internacional. fue como ganar un torneo muy, muy grande, porque era uno de los abiertos más importantes de Francia. Y luego de ese torneo, o sea, meses después ya, de hecho, conseguí meterme entre los primeros 100 del mundo y ahí se dieron varios resultados ya, Sí, mucho sí. más importantes, ¿verdad? Y eso también va a empezar a recibir mucho más apoyo acá en Paraguay y se abrieron un montón de puertas. Sí. Vamos a hablar después sobre tu vida como profesional, pero bueno, tú eres de Paraguay y Ujú. ¿dónde exactamente creíste Sí, bueno, yo nací, crecí y hoy en día vivo en Ciudad del Este. O sea, mucho tiempo de mi vida pasé fuera de Ciudad del Este, pero ah, hace aproximadamente 3 años volvimos a Ciudad del Este con mi hijo. ajá. Pero yo crecí, fui al colegio y una vez que terminé el colegio salí de Ciudad del Este y después volví ya una vez que terminé la universidad. Mira, bueno, entonces, ajá. Como nosotros visitaste un colegio y qué bien. Pero, ¿cómo aprendiste a jugar ajedrez? Bueno, aprendí a jugar ajedrez, pues yo tengo, bueno, dos hermanos mayores y una hermanita más chica. Ajá, Y mi papá estaba jugando ajedrez con mis hermanos. ajá. Y bueno, mis hermanos jugaron una época, pero los dos dejaron. Y bueno, como todo hermano menor, uno siempre quiere hacer lo que sus hermanos mayores están haciendo. O sea, es como que uno quiere ser igual a ellos. Y creo que les molesté o les hinché tanto que dijeron, bueno, le vamos a enseñar a este para que nos deje tranquilos, ¿no? Y así fue como empezó mi travesía en el ajedrez. Y después, ¿cómo pudiste mejorar o... Pude perfeccionar. Bueno, en ese entonces habían dos profesores que son Luis Patriarca, que ya falleció, y Julio Ingolotti, que eran, bueno, maestros nacionales, habían ambos ganado el campeonato nacional, y ellos estaban trabajando en Ciudad del Este. Estaban trabajando como ingenieros, como otra cosa, pero ellos estaban también dedicando parte de su tiempo libre en una escuelita de ajedrez que había acá en el Club Área 1. Mm.
Y después también vino a vivir un profesor cubano y eso evidentemente me ayudó y me dio una formación en mis inicios, en mi niñez, ¿verdad? Había muchos chicos que jugaban, en esa época en Ciudad del Este había bastantes chicos. Y entonces era muy entretenido porque nos juntábamos y jugábamos torneos por golosinas y también jugábamos fútbol después. Entonces el ajedrez siempre fue como un motivo para reunirse y hacer jugar, ¿verdad? Y divertirnos. No era como algo competitivo, no era quizás lo que se convirtió más adelante en mi vida, ¿verdad? Sí, 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 entiendo. Bien. Y bueno, ahora, como dijiste, vives o estás en Ciudad del Este y eres profesional. Eh, bueno, para nosotros, para entender em, cómo nos podemos imaginar una vida como jugador profesional de ajedrez. Bueno, la verdad que el jugador profesional tiene una vida muy diferente a lo que es la rutina quizás de una persona que trabaja en un empleo regular o normal, ¿verdad? Porque es mucho más rutinario. Ajá. Bueno, hasta hace unos años atrás yo competía y prácticamente pasaba todo el tiempo viajando y compitiendo. Hoy en día eso ya cambió mucho. Desde que nació mi hijo juego muy poco, o sea, viajo muy poco Ujú. y siempre estoy destinando más mi tiempo en enseñar y en preparar algunos videos también, tutoriales y todo lo demás, generalmente más dedicado a gente y especialmente jóvenes que están dedicados a la alta competencia. O Ujú. sea, porque es para un nivel quizás ya elevado de gente que ya está jugando. Ujú. Y Ujú. eso es, y obviamente eso también estoy tratando de compaginar con mi carrera universitaria, o sea, también estoy dedicado en parte, trato de dividir mi tiempo en o sea, tenemos una empresa familiar y yo estoy a cargo de la administración, ¿verdad? Del emprendimiento inmobiliario. Ah, entiendo. Qué bien. Entonces, hay que coordinar un poco ahí a veces los tiempos y por suerte mi trabajo fuera del ajedrez también me permite organizarme más o menos de los tiempos o dentro de todo. A veces tengo una clase marcada y me aparece una reunión que no puedo cambiar y así voy acomodando, ¿verdad? Sí. Generalmente mis alumnos son súper comprensivos también en este sentido y bueno, gracias a Dios puedo compaginar ambas actividades sin mayores problemas. Qué bien, qué bien. ¿Y tus tutoriales, dónde podemos ver tus tutoriales? ¿Es Bueno, posible para vivir? claro, hay algunos que, como te dije, son de alta competencia y son para algunos sitios específicos. Ujú. Y después hay otras, generalmente ahora, especialmente ahora que empezó la pandemia, yo estaba pensando cómo hacer que el ajedrez también nos ayude a pasar este tiempo, ¿verdad? Y así fue como sucedió y cómo surgió esta idea de hacer transmisiones a través de Twitch, Ujú. especialmente con gente de acá del país y mucha gente que no conocía el ajedrez o conocía el ajedrez pero nunca se animó a jugar. Entonces, esa parte más tutorial de compartir y de jugar, hacemos en el canal en vivo, ¿verdad? Que uno puede acceder de manera gratuita, es fácil, y normalmente las transmisiones hago una vez que Tomás, mi hijo, duerma, ¿verdad? Cuando ya es más tranquilo, entonces a veces es un poquito más tarde, eso es entre las 9, 9:30 de la noche generalmente. Qué bien. Em, Aparte, bueno, estamos en un tiempo muy especial con Ujú. Corona, sí. Pero aparte de eso, ¿sabes? Hay muchos jugadores que pueden vivir del ajedrez, ¿entiendes? Pueden, Sí, sí, sí. sí, es posible. Bueno, fuera del ajedrez, acá en nuestro país no es tan común. De Mm. hecho, hay muy pocos que pueden decir que están viviendo exclusivamente del ajedrez. Y está claro que si viven del ajedrez, no viven de la competencia, sino de la enseñanza o de la docencia del ajedrez. Si uno quiere vivir como ajedrecista profesional y competir, es prácticamente forzado tener que mudarte a Europa, porque es ahí donde ocurren todos los eventos más importantes. O sea, acá en Mm. Sudamérica hay eventos, pero no son tan normales, por así decirlo. O sea, no ocurren de manera periódica. O sea, tenés un torneo, después 3 meses sin nada y así.
En cambio, en Europa es como que tenés torneos todas las semanas y dentro de todo el traslado Europa es más fácil porque todo es cerca, ¿verdad? O sea, los países son más pequeños y la infraestructura en términos de movilidad es mucho más práctico, o sea, todo funciona mucho mejor, evidentemente, allá. Ok, bueno. Hablando de internacional, ¿en qué posición ahora se encuentra tu nombre? Bueno, en la lista, no sé, de Paraguay Sí, y hay también dos, en o el sea, mundo. hay un ranking internacional. En Paraguay yo actualmente estoy en el número 2, ¿Sí? porque hay un gran maestro que se llama Neuris Delgado, que él nació en Cuba, pero juega por Paraguay. Él vive en Brasil, pero nos representa a nosotros y él es el número 1 actualmente, y es el campeón defensor, de hecho, de Paraguay. Y en el mundo, la verdad que no acompaño, como ya no estoy compitiendo tanto, pero debo estar entre 150 y 200 el día. Bueno, pero Debe estar. muy bien. Bueno, súper, felicidades, porque Gracias. es una lucha, es mucho trabajo, ¿verdad? Sí, Porque es muy exigente. O sea, el ajedrez, para poder mantenerte y para poder mejorar, el ajedrez es muy fácil de jugar en el sentido si uno quiere jugar de manera lúdica, ¿verdad? Pero si quiere competir, es otro nivel de exigencia. O sea, es como que tenés que estar en un estudio constante, tenés que entrenar muy duro y evidentemente no sos el único que hace eso, todos hacen lo mismo, entonces es un fuerte. Pero también es una, es un desafío que generalmente al jugador le gusta mucho, ¿verdad? Porque es como muy desafiante y evidentemente el hecho de que si te va bien también se siente, como hiciste mucho esfuerzo, generalmente también eso se puede más o menos sentir a la hora de celebrar, por ejemplo, un triunfo que puede ser importante o un logro que puede ser importante, sí. porque mientras más trabajo, mientras más sacrificio, se supone que es mayor la recompensa, ¿verdad?